Hola, Hola. bienvenidos a Detrás del Trazo. Ole. Ole, claro que sí. Hostia, qué voz más radiofónica, ¿no? Está saliendo Hola, hola, cada vez mejor, ¿eh? Solo segundos, Ya, ¿eh? ya, bueno, ya sabes, la experiencia, ¿no? Sí, hola, suerte al novato. Vamos a ir no lo sé. modulando la voz cada vez. Hola, bienvenidos de nuevo. Qué sexy, tío, qué sexy. Bueno, dicho esto, nada, aquí estamos de nuevo, Tony y yo, Ahí estamos. y a discutir, comentar, hablar, indagar temas relacionados con el dibujo. Aquí estamos en Detrás del Trazo. Ahí Y está. hoy toca el tema de Burnout. Burnout. Wow. Qué sofisticado. Eso ¿no? es un videojuego, ¿no? Un videojuego, Sí. podrían hacerlo, sería horrible, porque imagínate, ¿no? Más burnout en el infierno. No hace falta. No hace falta, ya lo Me vivimos. da calor solo Claro, decirlo. VR, es que, claro. Estaba todo guapo el VR. Burnout, sí, con nuestra Sí. pronunciación perfecta de Oxford. Exacto, de Mr. Barnes. Yo creo que no importa cómo lo pronunciemos, que todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Sí, porque, bueno, justamente hemos escogido este tópico porque sabemos que es, bueno, algo que nos afecta, yo creo que absolutamente todos los artistas, Es verdad. dibujantes, fuera de ello y también dentro de pues, la vida personal, otro tipo de trabajos, ¿cierto? Sí, tal cual. Así que, bueno, nosotros como dibujantes vamos a hablar del tópico y, Tony, ¿tú cómo definirías el burnout? Wow, yo Wow. creo que es un... wow, y ya está. Es un estado ya mental en el que estás destruido. ¡Buah! ¿No? Duro. La verdad es que sí. Poco te reconoces de ti mismo y ¿Verdad? de, Sí. de este estado pues, Ujú. neutro en el día a día, sino el que estás totalmente consumido. Es que ahí se pueden mezclar muchas emociones, se pueden mezclar ya cosas muy serias. También es diferente si la situación se alarga o no, Ya. depresión, Ya. ansiedad. Son muchísimas cosas que se mezclan con nuestro trabajo, Ujú. nuestra profesión o nuestras aspiraciones o lo que sea. Y el caso es que el dibujo yo creo que está muy vinculado también con nuestras emociones. Claro, ponemos mucho de nosotros, Exacto. al fin y al cabo. Es muy creativo, Ujú. entonces necesitamos la mente fresca, Sí. ¿no? Y también depende del paso en el que estemos ahí trabajando, pero es muy importante tener la mente despierta. Sí, Y- despejada Exacto, mínimamente. para conseguir ideas, pensar, nuevas formas de abordar según qué temas o, sobre todo, solucionar problemas, que es lo que Claro. hacemos cuando dibujamos. Por desgracia, creo que es un estado en el que es inevitable que en algún momento volvamos a recaer. Tal cual. La cuestión es que, como discutiremos más tarde, tenemos herramientas que hemos conseguido a lo largo de este tiempo que nos permiten lidiar mejor con la situación. Sí. Entonces, bueno, el burnout realmente es en este estado en el que ya estamos, que no podemos más, en el que la vida nos sobrepasa, en Claro. el que estamos de puta mala hostia y en el Claro. que todo se ve fatal. Y bueno, las implicaciones negativas que pueden tener también a nivel personal son bastante heavy. Son muy heavy. Entonces, como has comentado antes, es el hecho de, bueno, a corto plazo aún, pero si Sí. se alarga este estadio, ¿qué? Bueno, te quedas sin amigos, sin familia Claro. y te quedas... Normalmente cuando uno está mal se suele aislar Sí. o desde luego que la gente se aparta un poco más de ti porque uno está ahí en modo erizo. Claro. ¿No? Bueno, es un estado emocional al final que todos somos como dijo aquel sabio, Sabio. somos emociones, tenemos seres humanos y somos emociones. ¿No te Algo suena? verde. Algo así. Viva el vino. ¿Verdad? Exacto. Pues como seres emocionales, Sí. al final todo se magnetiza, digamos las... Bueno, yo creo que se externalizan y proyectan nuestro estadio emocional, ¿no? Exacto. Y eso implica a dañar, Sí. implica también a rechazar gente Sí, exacto. cuando nos encontramos en este momento. Exacto. Entonces, creo que está muy bien que podamos visibilizar el tema del burnout, Sí. sobre todo figuras como tú que puedan, durante toda esta trayectoria, que has trabajado con muchas IPs diferentes y todo, que digas, hostia, pues yo lo he vivido, estos han sido tal vez unos ejemplos claros que tengo y qué podemos hacer con ello. Sí. Yo también es verdad que he vivido más como época de estudiante sobre todo, en la que tengo una exigencia mucho sobre mí mismo. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo han sido estas experiencias? O sea, es que... ¿Qué ejemplos tienes de burnout? Oye, O el más reciente, yo, no sé. yo te preguntaría a ti primero Sí. que ¿cuándo has sufrido más el burnout? ¿Si cuando estabas empezando o ahora ya que ya has desarrollado un poco más tu trayectoria? Entiendo. ¿Sabes? Ya estás más estabilizado. ¿Cuándo has sufrido, piensas, más burnout? Yo, personalmente, y no tiene por qué darse el caso en todos los estudiantes, en mi Ajá. época de estudiar. Curioso, Sí, ¿eh? sin duda alguna.
sin tampoco implicarme demasiado en mi vida privada y demás. Cuando he sido estudiante, al haber llegado más tarde que el resto, la exigencia que tenía sobre mí mismo era mucho mayor, por lo que intentaba acortar esa distancia de convertirte en profesional lo antes posible, a costa de mi salud, básicamente. Es decir, yo es verdad que estudiando me lo pasé muy bien, el hecho de que aprendí algo que me gustaba cada día, me gustaba ir a clase, nos conocimos, todo esto y demás, pero es verdad que me exigí muchísimo, incluso al punto de lesionarme. Por dibujar. Entonces, claro, es el hecho de no haber escuchado mi propio cuerpo, ni tampoco mi salud mental, incluso gente de mi alrededor, empujarme demasiado, que es cierto que por una parte me trajo pues, consecuencias muy positivas, como aprender mucho y darme una gran doctrina de trabajo, pero, hostia, no se lo recomiendo a nadie. Creo que debería ser un proceso mucho más natural y saludable. Entonces, claro, trasnochar mucho, estar a las tantas de la noche, empujarte, hablarte mal. Bueno, yo durante estudiante creo que es donde más lo sufrí. En cambio ahora, asentado en la industria, es verdad que hay días que me exijo más o menos, ¿cierto? Pero como adulto funcional también sé que después de lo que he vivido, después de mis 40 horas, todo lo que haga es un extra y me debería sentir realizado con ello, y eso es lo que intento perseguir. Así que bueno, es un poco diferente. Es curioso porque hay, por un lado, puede ser tú mismo que te lleves al burnout. Claro, exacto. O pueden ser cosas externas que te lleven a ese estado. Sí, como plazos, ¿no? Por ejemplo. O sea, son caminos muy diferentes para llegar un poco a un punto similar, a un estado en el que de ansiedad bastante tocho. 100%, Cuando estabas explicando esto, yo me he sentido bastante identificado. Cuando era estudiante también tenía bastante prisa, Claro. Y la presión está ahí. Y luego además se añade el tema de que te cuestionas a ti mismo. Porque tú no estás donde quieres estar. Entonces se añade un poco el tema de, bueno, tengo mucha prisa para llegar, el tiempo es algo físico limitado, ¿no? Limitado, el aprendizaje lleva su tiempo y tú a la vez te estás minando la salud mental y física pues para llegar lo antes posible. Entonces en el proceso, bueno, vas mejorando, pero a la vez vas minando un poco, claro, todo, como bien has dicho, debería ser un proceso más saludable. Sí, ojalá fuera así. Y lo mismo digo, estaría bien que la gente que nos escucha está viviendo este momento, pues ojalá parte de nuestra experiencia os ayude para poder lidiar con estas situaciones, que de nuevo hablaremos un poco más hacia la segunda parte del podcast. Pero muchos ánimos. ¿Vale? Hombre, yo creo es muy importante que sobre todo que no se cuestionen constantemente a sí mismos de si soy válido o no, porque al final... Esa frase es muy potente. Y luego, yo lo que veo mucho en la gente que empieza, los que trabajan más y tal, es un poco de obsesión en lo que hacemos. 100%. Y según qué grado puede ser positivo. Claro. Porque eso te mantiene constante y es algo que se necesita desde luego. Exactamente. Pero bueno, hay que poner a veces límites. Y sobre todo si hay gente a tu alrededor ya que te está diciendo, hey, creo que igual no te veo muy fino. Bueno, claro, gente que dice, ay, es que me duele el brazo pero sigo dibujando. Ay, es que no voy a salir en todo el fin de semana porque tengo que dibujar. Eso sí. Claro, o separarte un poco de tu familia o de tu pareja o de amigos, pues claro, esto... Sí. Ay, es que... ¡Qué recuerdos! Es que es difícil, es todo un equilibrio que en el equilibrio está la virtud, ¿no? Que se dice. Claro. Y bueno, sí que se dice que el sacrificio puede llegar a ser... Se tiene que sacrificar cosas para llegar a... por favor. Ya. Bueno, no lo digo yo, lo he escuchado en alguna parte. Sí, no, te azuma. Y yo he sacrificado mucho tiempo de mi adolescencia y de mis 20... Claro. De mis 20. Y no me arrepiento. Era una época para mí personal muy dura, en la que me veía abocado a que, bueno, faltaba dinero en casa, me veía que estaba peligrando la cosa y era o currar, así que creo que si no hubiese empujado en ese momento me hubiese quedado en el camino y me hubiese ido a otro sitio a trabajar, donde fuera, pero no relacionado con el dibujo, precisamente porque... Motivación impulsada por
la espada entre la pared, ¿no? Sí. O sea, estar tú ahí en medio y decir, no tengo otra. Y eso da para otro podcast, incluso de 100%, exactamente. ¿De dónde viene la motivación? ¿No? Sí, porque al final lo que nos mueve es un poco las dificultades, ¿no? Si lo tenemos todo, no tenemos que mover ni una patita. No valoramos lo que hacemos tampoco. Pero volvamos a lo del burnout. Obviamente. Claro. Bueno, pues sí, aparece por diferentes motivos el burnout. Sí. Por ejemplo, ¿cuál es tu último burnout que crees que has sentido en no sé, este año? Buah. ¿Alguna que tengas así como muy reciente? Sí, a ver. O que quieras compartir, He de decir que a ver, recientemente han pasado muchas cosas en mi vida, muchas cosas, la mayoría, casi todo positivo. Pero que sí que es verdad que a nivel laboral ha sido muy intenso, que ha necesitado de mucho de mí a nivel mental y físico y de tiempo, que me da la sensación de que he estado en un estado de burnout continuo en el que he dejado de sentir. Bueno, ¿vale? Fuera coñas, que es verdad que durante la época de, noviembre del año pasado, algo así, o sea, ese otoño, por decir algo, ¿verdad? Mira, esa época la tengo hasta medio borrada. Es que seguro, de vivirlo de una manera muy cíclica y todo, ¿no? Es que... Mira, esas navidades fueron muy chulas. Remember. Tenía excesivamente curro. Era por volumen, ¿no? Era por volumen, claro. Más que nada. El nivel de exigencia también era muy tocho. Claro. También ha sido el punto donde con Magic ha estado más a tope. Sí. Y es quizá el curro más exigente que he tenido hasta ahora. Y a nivel de volumen también era bastante tocho. Claro. Entonces se ha juntado unas cosas con otras y evidentemente el querer hacerlo bien. Trabajar con ellos ha sido maravilloso. Además, lo hacen muy fácil, no son gente que te maree, ni que te lo haga difícil, ni que te cambie las fechas de entrega, con lo cual por ahí bien, pero fue más de gestión mía propia. Entiendo. Y se me vino todo un poco encima. Por un lado, es positivo en el sentido de que con este tipo de burnout no me cuestiono a mí mismo, porque digamos que mi trabajo, mi carrera está yendo fenomenal. Claro, está bien construida, está yendo muy bien, pero es verdad que hay un desgaste a nivel psicológico y físico y a nivel diario de no tener de lunes a domingo, en fin, que hacer muchas horas extra, 24/7. Que es lo que he dicho, que estar un poco aturdido de tantas cosas que hacer y tantas cosas que desarrollar. Por un lado muy feliz con todo, pero a la vez es ir por la vida un poco así como... ¿Sabes? Se me ha visto la cara ahora mismo en el podcast, pero... Ahí está. Sí, vamos, tú vas al Mercadona, ¿no? Con las pantuflas puestas como si fuera tu casa, el palo, Más o menos, sí, y como un topito así. Exacto, ¿sabes? Sí, abierto, ¿no? Sí. Para mi cueva. Claro. Así que diferentes épocas en mi vida también se ha sentido diferente. Ahora se siente muy diferente a cuando me pasaba hace 10 años. ¿Dirías que ha sido lo más grande? ¿El burnout más heavy que has tenido? No hace falta abrir puertas traumáticas, así, la verdad es que intento quedarme con lo mejor, así que los malos recuerdos no les presto mucha atención, al final me olvido. Pero creo que mi peor época en este sentido fue cuando hice cómic, que fue muy largo, fueron 3 años seguidos haciendo cómic, los que no puedes fallar fechas de entrega, todo muy continuado, el mismo estilo, la misma historia, y ahí estaba bastante desquiciado ya, en plan de... Ahí yo creo que se me hizo mucho más bola porque además era mucho más continuado y con siempre las mismas fechas de entrega. ¿Ya fue desde el principio el burnout, dirías? ¿O hacia tal vez el segundo, antes de la mitad ya me estaba quemando y al final ya acabé que quería quemar todos los cómics, como están hechos de papel, ¿no? Sí, claro. Efectivamente. Bueno, y mira, eso muchos ánimos a todos los autores de cómic que nos están escuchando. Sois héroes, la verdad. Sois héroes. La verdad es que sí. Hacen un trabajo increíble. Es brutal. ¿Y tú, Ken? Yo, a ver, ya he comentado el tema de que seguramente lo más tocho que tuve fue la época de estudiante, de literalmente durante la cuarentena los domingos no dormía. Es increíble. O sea, sí, yo me acuerdo de meterme Monster, Rebirth, Litronas, lo que hiciera falta. Sí. De dibujar toda la noche porque el lunes teníamos entrega. Claro. Y no era porque me haya organizado peor durante la semana, estábamos dentro de la cuarentena además.
sino que... ¿Pero sabías que lo podías hacer mejor? ¿O lo podía hacer mejor, intentaba compensar, bueno, es igual por otras historias, claro. E intentaba demostrarme mucho, claro. Intentaba pues eso, estar como siempre al 100%. Sí, sí. Y bueno, a lo largo del siguiente año y demás también, pero seguramente ese es el epítome de cuán desgastado estaba. Me acuerdo perfectamente de... después de despedirme de mis compañeros de piso por la noche, por buenas noches, me voy a dormir, yo me quedaba dibujando y eran como las 3 de la mañana y me preguntaba a mí mismo, ¿qué haces con tu vida? O sea, yo encantado de dibujar, pero era como, deberías estar descansando, claro. ¿sabes? Y claro, el hecho también, lo mismo, de vivir de ese ciclo, ¿no? La pelotita del día de la marmota, tener la cama al lado, tener el material de dibujo al lado, era que de un lado para otro, todo el día, ¿sabes? Sin parar. Depende del momento que te pille. Por ejemplo, en esta última que me pilló a mí, yo no podía parar igualmente, tengo unas fechas de entrega, así que puedo intentar alargarlo, pero no mucho más. Pero cuando me ha pasado otras veces, se te quitan las ganas de dibujar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, puede llegar el punto, primero que físicamente los tendones, la mano puede empezar a dolerte, puedes tener problemas físicos muy heavy y hay que tener mucho cuidado con eso, chicos. Sí. Y luego está el tema bueno, pues que mentalmente te quedas como una lechuga y si no estás obligado a seguir, el cuerpo te dice basta y la mente, entonces diríamos que has llegado al momento de tirarte varios días o decir basta, no puedo más con esto, y has desconectado y no has dibujado durante una semana. ¿Ha pasado? Me pasó como en época estudiante, me acuerdo que el siguiente verano que tuve, como de vacaciones, bueno, estuve trabajando de otra cosa durante el verano, pero no dibujar en digital, dibujé solo en tradicional, a lápiz, gouaches, acuarelas y demás, mientras tenía otro trabajo de 40 horas, pero al menos lo hacía por placer y no con la misma exigencia ni la misma visión que hacía en el digital. Eso es interesante. Bueno, no sé si esto servirá dentro de la sección de qué podemos hacer para el burnout, la verdad. De hecho, no lo había ni pensado. Pero es verdad que me sirvió mucho. También aprendí, me lo pasé bien, pero sobre todo porque nacía desde la ilusión y una desconexión de lo que se me exigía en la escuela. Bueno, yo me exigía a mí mismo dentro de la escuela, que es diferente. Claro. Pero bueno. Claro, es que enlazando un poco ya podríamos dirigirnos un poco a qué cosas, qué recursos. Esto depende, es muy personal, pero qué encontramos que a nosotros nos ayude cuando estamos ya en los peores. De hecho, ahora hemos estado hablando de un burnout en el que tienes que seguir empujándote porque tienes entregas. Exacto. Claro, es diferente, porque si tenemos la opción de poder parar, lo haríamos. Hoy tanto. Claro. Entonces estaría bien hablar de qué podríamos hacer cuando el burnout aparece, lo detectamos y intentar, pues eso, tomar medidas que no lleguemos a este punto de desquicio y que parezcamos Gollum por la calle y de mala hostia, ¿sabes? Bueno, si eres Gollum, me cuentas el anillo único, felicidades, ¿no? Bueno, vale mucho dinero. Al menos Post Malone 2 millones. Está mal, ¿eh? Ya, vaya cartón de Magic. Pues, efectivamente, entonces... seguramente esto cambie, pues depende del estado vital que te encuentres, pero a ti, Ken, ¿qué cosas has encontrado que te ayuden? ¿Tienen que ver con el dibujo o ya es fuera del dibujo? Buena pregunta. Creo que no tengo ningún método, ¿cómo decirlo? Que siga cada vez, en el que sea metódico, justamente. Pero bueno, creo que lo detecto fácilmente ahora, a diferencia de antes. Creo que tengo, después de mi experiencia, sobre todo por la lesión física que tuve, de saber que no puedo pagar con mi salud cuando tengo un burnout. Es decir, que tengo otras prioridades en la vida más allá de intentar exigirme a mí mismo por mejorar como dibujante. Claro. ¿Vale? Entonces, claro, diferentes métodos que tengo, aparte de primero detectarlo, lo más importante, pues tengo desde literalmente salir a pasear, parece mentira, ¿no? O eso hacer deporte en general, ir al gimnasio, sí. Parece una tontería, sé que no queremos hacer deporte, ay no, somos dibujantes, nos encanta estar en casa comiendo fritos, pero cambia mucho sobre todo el estado mental, es decir, no sé si hormonalmente tiene que ver algo, el hecho de sudar ahí a tope, pero no, sí, se ha demostrado que químicamente te ayuda. Cambiar de espacios, es decir, si dibujas en casa, eres autónomo o tienes incluso los dispositivos, o sea, la tablet y demás en tu habitación, sal fuera, ves a hablar con alguien, tu compañero de piso, tu pareja, tu familia, ya funciona. Si quieres jugar a juegos, también, quieres leer a otra cosa, también.
¿Quieres ponerte a cocinar? También. Ajá. La cuestión es intentar romper con ese estado cíclico que tenemos, ¿no? Ajá. Es como desenfadarte, al fin y al cabo. Vamos a intentar alguna cosa de normalizar la situación. Sí. ¿Por qué que cuando estamos tristes o estamos hechos polvo nos apetece escuchar música súper de triste ahí para llorar aún más? ¿Por qué pasa eso? En esto concretamente creo que es por conexión. Okay. Es decir, cuando tenemos una canción en bucle, por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? En plan, estar 3 horas o lo que sea, una canción en bucle, es porque encontramos algo que conecta concretamente con el sentimiento que tenemos allá. Nosotras no sabemos explicarlo, pero sabemos reconocerlo. Okay. Por lo tanto, conectamos con ello. Y entonces, claro, lo que hay que hacer precisamente, que es más difícil, es romper ese estado mental. Bueno, con el burnout yo creo que sí. Con lo de la canción estará bien aceptarlo, reconocerlo y luego una vez digas, vale, ya he, yo qué sé, llorado lo suficiente, es decir, salgo. También hace falta pasar por esos momentos, ¿no? Yo creo que sí. Claro. Es decir, hacer una negligencia de tus emociones creo que tiene es. consecuencias en el futuro nefastas. Pero bueno, terapia, chicos y chicas, importante, ¿vale? Exacto. No escatiméis en eso. Pero bueno, ¿y tú qué, Tony? Es decir, ¿tú cómo lo detectas? ¿Qué métodos tienes? ¿Hay alguna metodología para ti? Creo que, mira, has dicho una cosa con la que he conectado mucho, que es salir a caminar con música. Okay. Música relajante, quizás llegas incluso a un estado mental como casi de meditación, un poco caminando, ¿sabes? O sea, no escuchando heavy metal precisamente, pero algo más del chill y sobre todo moviendo un poco el cuerpo, pero caminar es algo terapéutico, creo que me ha funcionado. Perdón, que por un momento he imaginado a ti bailando el mambo por la calle, ¿sabes? Como moviendo el cuerpo. Sí, ¿verdad? No, baja, no. Y luego, una cosa muy curiosa, bueno, en realidad también tiene que ver con esto, es con videojuegos, pero un tipo de videojuegos. Ya. O sea, por lo que sea, cuando estoy muy reventado, cuando mentalmente estoy muy agotado, también noto que terapéuticamente o mentalmente me oxigena un poco y me relaja, y son los juegos de mundo abierto. Ah, sí, te lo juro. Qué curioso. Vale. Los que también camino y recojo plantas, tío, o sea, que es lo mismo. Camino virtualmente. Boom. Sí, pues precisamente juegos rollo Ghost of Tsushima o Assassin's Creed o cosas así de... Sí. Pero Death Stranding, por ejemplo, también va de caminar, de repartir paquetes. Pues escuchando música, es lo mismo, tío, simulación de vida. Pues algo... Eso no lo sé, mentalmente llego a un estado un poco más que me baja el tono. Sí. Me olvido un poco. Tiene una cosa que... Los videojuegos para mí tienen una cosa que por un lado requiere de tu acción, por otro lado es visual y también auditivo, con lo cual me ocupa varios de mis sentidos y hace que me sea más fácil olvidarme de mis pensamientos recurrentes. Entiendo, sí. Por ejemplo, si veo... No me sirve una serie pues eso, pues para quitarme el estado mental. No me sirve una serie, ni una peli, ni leer, te diría. Te activa demasiado. No, creo, leer por un lado es activo, necesito centrarme y mi cabeza está a otra cosa. Entiendo. Ver algo, mi cabeza también se pone a otra cosa a pensar mientras lo veo. Y videojuegos requiere que me mueva mientras veo, mientras escucho, y requiere que le preste 100% atención para seguir. Entonces como que me ayuda a romper un poco ese ciclo también. Te pone inmersivo allá, ¿no? Sí, exacto. Ok. Sí. Entonces ahí en esos momentos es como que desconecto realmente mentalmente. Vale. Y o sea, te diría que sí. Ya ves. A mí... pues yo esto no había probado, la verdad. Estoy pensando ahora si alguna vez con algún rollo, el Breath of the Wild, ¿no? Es verdad que me metes allá y de repente todo es mágico. Claro, ¿sabes? Tío. Sí. Y entonces paseas, ves cosas, descubres... Sí. Entonces me introduzco un poco en ese mundo y poco a poco los problemas, los tal o el estado mental que tenía, sobre todo. Va un poco desapareciendo un poquito, por al menos por ese instante. En otras funciones prácticas, esto tal vez otras personas que estén escuchando esto digan, a mí eso no me sirve, no lo sé. Otros, no más que tips, en plan comentarios que tengo sobre el tema es, organización. Sí. No me refiero a que la persona que nos escucha o nosotros seamos desorganizados o no, sino que muchas veces nos estresamos porque no sabemos cuáles son los timings, si tengo todo este tiempo, cómo organizarme mejor y tal vez decirte a ti mismo, a partir de esta hora no dibujo. Es verdad. O a partir de tal no hago nada. O tal vez me debería organizar esas horas que tengo dentro de mi dibujo, ¿no? En plan, si tengo de tal hora a tal hora,
recuérdate, pues no te distraigas, si no tienes tiempo, pues ponte con esto, no lo sé. Es algo que está bien hacer un ejercicio introspectivo de cada uno, de cómo nos gestionamos el tiempo. Sobre todo, creo que al principio es muy difícil gestionar el tiempo, porque uno es tus expectativas y luego la realidad. Entonces, no es al cabo de muchos años que ya soy capaz de saber cuánto me va a llevar a hacer según qué cosa. Ahora sí. Luego hay momentos o hay proyectos que bueno, inevitablemente se tuerce y tienes que repetir o bueno, puede ocurrir, pero es sobre todo al principio en donde más ocurre, es que no somos conscientes del todo y además los primeros proyectos nos siguen pidiendo timings y es donde la cagamos todos, bueno, 100% y caemos todos en la misma, en pedir poco tiempo nuevamente, por poca pasta. Por intentar quedar bien. Sí. Exacto, y nos suele llevar el triple de tiempo. Cierto. Eso lleva a otro burnout. Sí, mucho estrés. Que es mucho estrés, mucha exigencia, en el que tienes que terminarlo en poco tiempo, rápido, con mal acabado, tú tampoco te sientes a gusto, y se mezclan todo este tipo de emociones negativas que nos lleva a todo esto. Entonces, lo que tú has dicho es muy importante, ¿no? Cuanto antes seamos capaces de desarrollar un calendario realista con las entregas, lo más realista posible. A la gente, al cliente, porque le pidas 5 días más, no te va a quitar el proyecto. Igual te dice, pues no, pues solo te puedo dar 2. Pues mira, pues esos 2, bienvenidos sean. 100%. ¿Verdad? Y uno a dormir, no, pero... Pero hay que ser lo más realistas posibles siempre con los clientes y sobre todo contigo mismo, porque te estás metiendo ahí en un tinglado. Sin duda, a mí aún me sigue costando mucho, la verdad, por la misma idea que tú dices de no sé calcular muy bien mis timings, aún estoy explorando pues, muchas partes de mi estilo o de lo que quiero llegar a hacer. ¿Sabes? Una persona consolidada como tú, que tiene tu estilo como mucho más cogido por la mano, claro, en plan, eso se cumple, entonces es mucho más fácil hacia ti mismo, sobre todo, decirte cuánto vas a tardar. En cambio yo, ojalá pudiera hacer eso, pero muchas veces me encuentro con sorpresas por falta de experiencia. Y puede llegar de eso a burnout. 100%. Bueno, se te puede torcer un brazo y dices, en el dibujo me refiero, en la vida real, esperemos que no, pero que digas, bueno, o con una pose al final se te está haciendo bola y no te sale y acabas tardando el doble de lo que esperas. Todo esto se hace bola de nieve y va, pues, nos lleva pues, a burnout total. Bueno, no sé, estaría bien pues también hablar de apoyo, un poco del apoyo emocional en todas estas cosas. Nosotros somos parte de una comunidad, al fin y al cabo yo creo pensar que el podcast que hacemos también es parte de este apoyo, que la gente nos escuche, que no se sienta sola, porque bueno, también tenemos todos nuestros amigos, toda nuestra familia, pareja además, la gente que tenemos a nuestro alrededor, que estaría bien hablar del tema, intentar pues eso, incluso con terapia, de sacarlo al exterior. Exacto. Podemos llegar a ser muy autoexigentes con nosotros mismos con esto, ¿vale? Y justamente en redes pasa mucho con la autocrítica y la comparativa. Es decir, a mí me ha pasado mucho de sentir que tengo que producir más porque veo que gente constantemente está publicando imágenes o está creando algo y yo siento que digo, vale, tengo que darle caña. Estoy reventado y me digo, pues venga, me pongo, ¿sabes? En mi descanso, ¡pam!, me pongo. Y esto al fin y al cabo, pues si no lo haces porque te nace, no por una necesidad externa, también puede causar burnout. Es que ahí está el tema otra vez es algo que nos causamos a nosotros mismos también, pero por comparativa de algo externo. La comparativa siempre es inevitable, porque está ahí. Cierto. Luego es entrar a cualquier red social y tener una lluvia de imágenes constante en la que uno entra y se piensa que ya llega tarde a cualquier trending. En cuanto lo ves, dices, bueno, ya llego tarde. Ya está. O sea, sí, mira, estos han hecho un podcast. De hecho, mira, como anécdota, anunciaron Metroid con una moto. Yo puse un tweet que puse, bueno, el homenaje de Akira con Metroid para hacer el póster, para hacer la escena de la moto de Akira. Pero con Metroid ya llegamos tarde a eso, chicos. ¿Dónde está? Y seguí haciendo scroll y estaba ahí, ¿vale? O sea, y luego, un día más tarde, volví a ver otro. O sea, y he visto hasta 3 ya homenajes de Metroid rollo Akira. Como... Al final siempre va a haber gente más rápida que nosotros. 100%, sí. O que haga más volumen,
o que, pues, o que esté pues, mucho más enganchado a las redes o le guste más y sea más activo. Sí, así que las comparaciones son fatídico. Muy peligrosas. Sí, bueno, es otro tema de gestión que hablamos. A mi experiencia personal, es verdad que sí que me ha pasado de verme con compañeros de trabajo, gente que aspiro o gente que tiene un trabajo que en un futuro me gustaría estar, de decir, Dios mío, es que si no hago tanto como ellos, es que nunca llegaré a nada. Entonces, claro, eso lo mismo, es otra autoexigencia que estaría bien gestionar porque nos puede llevar fácilmente al burnout. Y dices, ¿por qué estás dibujando, estás haciendo estas horas extra? ¿Por qué estás exigiéndote tanto cuando tal vez no lo necesitas? ¿No? Claro. Así que, bueno, también, más que nada, comentarlo de que creo que es al menos algo típico que suele pasar. Sí, bastante. Puede llegar a un momento muy extremo en el que quizás necesitemos reconectar con lo que nos hizo volver a dibujar. O sea, lo que nos hizo dibujar, pues volver a conectar con eso. Como comentaba antes de que yo a veces volví al tradicional por ello, es algo que tal vez no tanto para el burnout, pero sí que, mira, si alguien quiere probarlo, lo vuelvo a recomendar, porque me reconecta con esta sensación que tú mismo dices. Es decir, ¿por qué empecé a dibujar? Claro. Básicamente, observar el mundo exterior, personajes que me gustan de alguna serie, porque algo te inspira, porque algo te parece bonito, ¿sabes? Y todos hemos cogido un lápiz antes que una tablet. Sí. Entonces, bueno, si queréis seguir dibujando, al menos que nazca de otra razón, y también ayudará para lidiar con este burnout. Que no sea tanto por producción, sino que sea por placer. Sí. Porque cambia mucho la idea. Exacto, es verdad, totalmente. Suscribo total. Bueno, pues dicho esto... Nos vamos al trazo final, ¿no? Claro, nuestra sección final. Ahí está. El trazo final. O sea, que bueno, básicamente, ya suena como muy serio, no sé, ¿no? Pero bueno, increíble. Increíble. Sí, ha quedado increíble. O sea, buen nombre, buena sección. Claro. Aquí, como sabéis, vamos a recomendar en todos los programas pues una pieza, algo, un libro, una novela, bueno, es lo mismo. Una película, un videojuego, lo que sea, que a nosotros nos guste, que pensemos que pues, nos pueda aportar algo a nivel creativo sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, pues hoy te toca a ti. Empiezo yo, vale. Me hubiera gustado traer algo que fuera para el burnout concretamente, pero bueno, como he comentado antes, es bastante diverso las opciones que me pueden dar según la situación. Pero aún así, quería recomendar un videojuego que a día de hoy se da mucho el rollo cozy, ¿verdad? Pues... Granjas. ¿Hay granjas o no? Es que los de gestión, o sea, me parecen cozy, pero también me activa mucho la novela. A mí me agobian luego, tío. Los tomates, ¿sabes? No, los tomates te agobian, Tony. Los tomates me agobian. Digo, por lo menos si me agobian que sean de verdad. Son rojos. Que me pueda comer. Digo, no, tío. Claro. Ya trabajo en la vida real. Me agobian las granjas, tío. Espero que no me saquen un juego de granjas. Seguro que hay. Goat Simulator. No, yo venía a recomendar un juego indie muy cortito, que también es parte de la gracia, de que puedes pasar en poco tiempo, con una soundtrack muy bonita que se llama A Short Hike. Oh, sí, ¿verdad? Qué bueno. No quiero hacer spoilers del lore ni nada, pero bueno. ¿Hay lore de eso? Bueno, es decir, ¿qué historia te está...? Más que lore, cierto. ¿Cuál es la historia detrás de qué tienes que hacer y dónde tienes que llegar? ¿De acuerdo? Pero bueno, aparte de que la jugabilidad es bastante única y muy bonita, es el hecho de gráficamente lo bonito que es, el mundo que te transporta, y creo que esa desconexión que ofrece el juego puede ser de ayuda a la gente que siente burnout. Entonces, bueno, además es súper guay apoyar un juego indie, vale muy poco dinero, es muy cortito, por lo que no tendréis que estar como sufriendo de ver cuándo os lo pasáis. Por favor, mejor. Así que creo que es algo bastante recomendable si os da la situación. Ah, qué bueno, tío. Me gustó mucho, es muy corto. ¿Verdad? Hacen falta juegos más cortos. Sí. Y realmente conecta un poco con lo que dije. Ese juego también me ayudaba a desconectar. ¿Verdad? Sí. Hay que buscar cada uno su método. Y bueno, total. Ojalá esto le sirva a alguien. Te puede ayudar, evidentemente, salir con tus amigos. Sí. Desde luego que la buena compañía siempre ayuda. Muchísimo. Así que más, no estar solo. Está muy bien. Dar al menos cosas que a nosotros nos ha servido y espero que a vosotros, pues yo lo sé. ¿Y tú, Tony? Hoy vengo a recomendar pues una peli de anime. Sigo las pelis. De anime. Una peli de anime, sí. Sí, pero sigues con pelis. Jujutsu Kaisen, por ejemplo. ¿La peli? No, hay una tercera season que va a salir de aquí. ¿Kimetsu No, yo no soy de Kimetsu, la verdad. Pero bueno, a ver, viniendo de ti... Me caes bien. Vaya, qué sorpresa, ¿por qué estoy aquí? No. Es una peli que ha visto muy poca gente, o por lo menos veo que se debería hablar mucho más de esta peli. Se llama Tekken Kinkred. ¿Cómo sería en japonés, tío?
Ah, pues creo... No, está escrito en kanji y katakana, Ok. tal cual. Tekkon Kinkurito. Joder, Sí. Hombre, ¿no? Aquí genial. parece que han puesto la voz de la guía, Pues es una peli de anime de arte que tiene bastantes ¿no? Es años. increíble. Está difícil de ver en plataformas. Creo que ¿Ah, no sí? está ni en Netflix, no está en ninguna parte. Buah, yo no sé dónde la vi, De ahí, bueno, pues se puede ver el éxito que tuvo. Ajá. Pero a nivel de artístico es una pasada. Es una adaptación de un manga de Taiyo Matsumoto, que también es un mangaka que me flipa. Y la historia gira alrededor de una ciudad. No quiero decir tampoco mucho más. Unos niños, una ciudad. Chulísima, muy bien diseñada. Sí, Es que, el guau. protagonista es la ciudad en sí, es arte todo en estado Sí, puro, sí. constantemente. La música es increíble, las escenas, cómo mezcla el 3D con el 2D. El nivel de detalle cómo, y todo. sí, mola sumergirse en esa ciudad y perderse y luego descubrir la historia, que está muy bien llevada. Y luego, si podéis, conseguir el Blu-ray y ver el documental, porque Esto lo tengo que ver. el documental está muy bien, en el que se habla obviamente del proceso creativo, pero además se ve a los directores, al director y a los animadores lidiar un poco con el proceso, lidiar con el burnout también, literalmente, exacto. literalmente, porque se les ve sufrir, tío. Qué japonés. Sí, se les ve sufrir con la productora mientras Sí. veían la primera versión de la película, que era un desastre, y ver Claro. cómo intentan arreglarlo, ¿no? Bueno, Pues- pues, los pues- videojuegos también. Uf. Exactamente. Sí, el burnout total está en todos lados. Entonces es una peli genial y el documental también genial sobre el proceso de la peli. Y luego además, si podéis ya encontrar el artbook, al menos chafardearlo online, una pasada, porque los fondos te pierdes en ellos. Sí. Es increíble. Todo pintado, creo, a mano. Y luego puesto en digital, incluso puesto en modelos 3D, en los que Wow. luego montaron parte de la ciudad en 3D con fondos pintados a mano. Esto no Puestos sabía. ahí. Una pasada. Sí, que, buah, es que es muy profundo. Sí, Qué guay. Es una Bueno, pasada. pues, Así que ojalá espero que os mola. Ya ves. Buah, es buenísima. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro segundo episodio de nuestro podcast de... Detrás del trazo. Esa es. Y... Te he tenido que pensar, ¿eh? Pero Bueno, ¿cómo se nota que es el segundo? Es que es burnout esto ya, ¿no? ¿Es burnout? No, ¿Puede no. ser burnout No. por podcast? No, yo estoy ¿Vamos a por llegar a placer. eso? El momento que es, si sentimos que ya no es por placer, Ya no se va a hacer. entonces ya no se va a hacer, porque Ah. consideraríamos burnout y no lo haríamos. Exacto. Y no nos viene de esto. Exacto. ¿Sabes? Detrás del burnout. Exacto. ¿No? Pero Sí, bueno, nada, muchísimas gracias por escucharnos. Ahí está. Esperemos que os haya servido, que hayáis conectado con nosotros, que os sintáis menos solos si sentís el burnout. Yo creo que es muy importante eso. Sí. Exactamente, encantados de intentar poder ayudar y hacer este mundo un poquito mejor. Por lo menos que dejemos de sentirnos solos, ¿no? Ya En ves, unos momentos. sí. Muy Kingdom Hearts. Qué bonito. Ya, Qué ya. bonito. Pero bueno, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.